Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén tan emocionados como yo para el vídeo de hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y sobre todo, en el corazón de dos de nuestros actores turcos favoritos. Sí, ya lo habrán adivinado por el título, aunque hoy intentaré desgranar cada detalle para que sientan que están ahí mismo, presenciando todo. Hoy vamos a hablar de un gesto que ha dejado a muchos boquiabiertos, el sorprendente regalazo que Can Yaman le hizo a Demet Özdemir. Prepárense para una historia llena de romance, generosidad y, por qué no decirlo, un poquito de envidia sana. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta apasionante historia, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los detalles más fascinantes del mundo de la televisión. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama actoral turco y que, además de su innegable talento, han protagonizado una de las historias de amor que más han cautivado a la audiencia. Recordarán sus inicios en la serie Erkenci, donde la química entre ellos era tan palpable que traspasaba la pantalla y conquistó corazones alrededor del mundo. La magia que emanaba de Sanem y Can, sus personajes, era una combinación perfecta de ingenio, ternura y una chispa innegable que hacía que cada escena fuera esperada con ansias por millones de espectadores. No es de extrañar que cuando la ficción se funde tan magistralmente con la realidad, los rumores sobre un romance entre ellos no tardaran en aparecer, alimentando aún más la fascinación del público. Durante un tiempo ambos actores supieron manejar la atención mediática, manteniendo su relación bajo un velo de misterio, lo que, lejos de apaciguar la curiosidad, la avivaba exponencialmente. Cada aparición pública conjunta, cada comentario sutil en redes sociales, se convertía en objeto de análisis y especulación. Pero como la verdad, y sobre todo el amor verdadero, tiende a manifestarse, eventualmente se hicieron más públicos sus sentimientos. Esta etapa de amor deslumbrante de romance en pleno apogeo, fue el telón de fondo perfecto para que Can Yaman decidiera tener un detalle que sin duda, demostraba la magnitud de sus sentimientos, un gesto que iba más allá de las simples palabras. Estamos hablando de un regalo que no es cualquier cosa, no es el típico detalle que se tiene en una relación, sino algo que por su valor y significado, marca un antes y un después. Y es que para entender la magnitud de este gesto, debemos recordar el contexto. Can Yaman, ya consolidado como un ídolo juvenil con una legión de seguidores en todo el mundo, y Demet Özdemir, una actriz en ascenso imparable, con un talento y carisma que la catapultaban a la fama, compartían una conexión especial que muchos veían como el inicio de algo duradero, una unión de estrellas que prometía deslumbrar. Y Can, conocido por su carácter enérgico, a veces impulsivo pero también profundamente generoso y apasionado, decidió plasmar su amor de una manera que pocos hubieran imaginado, un acto que reflejaba la intensidad de sus emociones. Se trata de un coche, sí, un coche. Pero no cualquier coche. Estamos hablando de un modelo de alta gama, un vehículo de lujo que, según los rumores que circularon en los medios turcos en aquel momento, habría costado una suma considerable de dinero, una cifra que hacía palidecer muchos otros obsequios típicos. Imaginen la sorpresa de Demet al recibir semejante obsequio. No es algo que suceda todos los días, y habla muchísimo de la manera en que Can Yaman quería demostrarle a Demet lo importante que era para él, lo mucho que quería consentirla y hacerla sentir especial. La noticia no tardó en filtrarse, en explotar en las redes sociales y en ser el tema central de las conversaciones de fans y medios de comunicación. Los fans, por un lado, se mostraron encantados con este despliegue de amor y generosidad, viéndolo como una confirmación tangible de la profunda conexión entre los actores. Para muchos era la personificación del romance de cuento de hadas que tanto anhelaban ver en la vida real. Por otro lado, y como suele suceder en el ojo público, no faltaron las voces de especulación, aquellos que se preguntaban si era un gesto puramente sincero o una estrategia calculada para mantener viva la imagen pública de la pareja, para generar titulares y alimentar el mito de su amor. Sin embargo, y a pesar de estas dudas, la magnitud del regalo era innegable. Pero vamos a centrarnos en lo que realmente importa, el impacto que tuvo este regalo en Demet y en la relación. Según se comentaba en los círculos cercanos a la pareja y a través de las reacciones que se hicieron públicas, Demet quedó absolutamente maravillada. No solo por el valor material del regalo,
que sin duda es impresionante y habla de una capacidad económica notable, sino por el significado profundo que él le quiso dar. Can Yaman no escatimó en detalles, y se dice que eligió el coche personalmente, dedicando tiempo y esfuerzo para pensar en los gustos y necesidades de Demet. Fue un gesto pensado, un símbolo de que quería cuidarla y consentirla, de que deseaba que ella tuviera lo mejor, que su vida fuera aún más cómoda y placentera a su lado. Este tipo de regalos, aunque a veces puedan parecer ostentosos o incluso extravagantes para algunos, en el contexto de una relación amorosa pueden tener un gran valor sentimental. Representan la capacidad de una persona para invertir en la felicidad de su pareja, para demostrarle de una forma tangible lo mucho que la valora, lo importante que es en su vida y la voluntad de hacer sacrificios para verla sonreír. Y Can Yaman, sin duda, demostró esto con creces. Las imágenes que se filtraron en su momento, aunque escasas y a menudo tomadas de forma discreta, mostraban a Demet radiante, con una sonrisa genuina, disfrutando de su nuevo y lujoso presente. Y esa felicidad en su rostro, para los fans más acérrimos, era la prueba irrefutable de que el amor entre ellos era sincero y correspondido. Además, es interesante analizar cómo este tipo de gestos, cuando provienen de figuras públicas con un gran alcance mediático, captan la atención de manera exponencial. Las revistas de corazón, los programas de televisión, los portales de noticias en línea, todos quisieron hacerse eco de esta noticia, de este acontecimiento digno de portada. Se generó un debate apasionado sobre las relaciones en el mundo del espectáculo, sobre la presión mediática que enfrentan las parejas de famosos, sobre cómo los gestos de afecto se magnifican y cómo se interpretan. Y sin duda, este regalo de Can Yaman a Demet Özdemir se convirtió en uno de los temas estrella de la temporada, un ejemplo perfecto de una relación que parecía sacada de una película romántica de Hollywood, pero ambientada en el vibrante mundo turco. Por supuesto, como en toda historia de amor, las cosas no siempre son tan sencillas ni tan idílicas como aparentan en la superficie. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, a pesar de este gran gesto y de la intensidad que parecía caracterizarla, tuvo sus altibajos, sus momentos de tensión y, eventualmente, llegó a su fin. Es natural que después de una ruptura, las miradas se vuelvan hacia los detalles que marcaron la relación, hacia los gestos que quedaron grabados en la memoria colectiva, como este coche. Algunos se preguntarán con la curiosidad que caracteriza a los seguidores de celebridades, ¿qué pasó con él? ¿Demet se lo quedó? ¿Lo vendió? ¿Lo regaló? Y si bien no hay información oficial y confirmada al respecto, lo más probable es que, como símbolo de una etapa importante de su vida, de un capítulo lleno de emociones y de la generosidad innegable de quien se lo regaló, Demet haya decidido conservarlo. Después de todo, un detalle tan significativo, más allá de su valor monetario intrínseco, lleva consigo el peso de los recuerdos, de los sentimientos que lo rodearon y de la historia que ambos vivieron juntos. Un coche puede ser un objeto, pero cuando está imbuido de tanto significado, se convierte en un relicario de momentos. Pero más allá de las especulaciones sobre el destino del vehículo y de las idas y venidas de la relación, lo que este episodio nos deja es una profunda reflexión sobre la forma en que expresamos nuestro afecto y nuestro amor. Can Yaman optó por un regalo material, un objeto de gran valor, para demostrar la magnitud de sus sentimientos. Y aunque hay quienes prefieren gestos más sencillos, experiencias compartidas, palabras de amor o actos cotidianos de cariño, no se puede negar el impacto que este detalle tuvo en la imagen pública de la pareja, en la percepción general de su romance y en la imaginación del público. Fue un gesto audaz, generoso, deslumbrante y sin duda, inolvidable. Y es que al final, el amor se manifiesta de muchas maneras diferentes. Para algunos es un detalle pequeño pero sumamente significativo, una caricia, una palabra de aliento, una taza de café preparada con amor. Para otros es un gesto grandioso o una declaración pública, un acto de generosidad que deja a todos con la boca abierta. Lo importante, lo verdaderamente esencial, es que esos gestos nazcan del corazón, que sean sinceros y que demuestren la importancia que la otra persona tiene para nosotros. Can Yaman, al regalarle ese coche a Demet Özdemir, demostró ante los ojos del mundo y de su amada, la magnitud de sus sentimientos. Y aunque la relación haya llegado a su fin, como tantas otras en el efímero mundo del espectáculo, este detalle quedará en la memoria colectiva como uno de los momentos más comentados, admirados y, ¿por qué no decirlo?, envidiados de su historia. Es fascinante ver cómo estos pequeños detalles de la vida de las celebridades capturan nuestra atención, nos envuelven en sus historias y nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre cómo demostramos nuestro amor y afecto.
Nos muestran que detrás de las cámaras, de los guiones y de los focos deslumbrantes, también hay personas con sentimientos complejos, con gestos de amor y de generosidad que a veces nos recuerdan la magia del romance, la chispa que hace que la vida sea más colorida. Y es precisamente esa magia, esa capacidad de conmovernos y de inspirarnos, la que intentamos traerles a ustedes en cada vídeo, desgranando las historias que nos conmueven y nos hacen soñar. Así que ahí lo tienen, la historia detrás del sorprendente regalazo de Can Yaman a Demet Özdemir. Un gesto que sin duda ha marcado un hito en su relación, un momento que quedó inmortalizado en la memoria colectiva y que ha dejado una huella imborrable en la imaginación de sus seguidores. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido detallado por los aspectos más fascinantes de este apasionante capítulo de sus vidas. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que es un gesto verdaderamente romántico o quizás un poco excesivo, incluso ostentoso? ¿Han recibido o dado ustedes algún regalo que les haya marcado de forma especial, que tenga un significado que trascienda lo material? Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus experiencias y debatir sobre estos temas tan interesantes con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir disfrutando de contenido similar, lleno de detalles, de historias y de las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Su apoyo es lo más importante para nosotros, es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más detalles que les robarán el aliento y, quién sabe, quizás otro regalo sorprendente. Hasta la próxima, mis queridos amigos de YouTube. Adiós.